Genio militar, defensor de los derechos humanos, forjador de la nación, creador de instituciones. José María Morelos logró inspirar a la lucha por la independencia a miles y miles de hombres. Muchos de ellos se mantuvieron activos aún después de su consumación. El 30 de septiembre de 1765, la señora Juana María de Morelos asistió en Valladolid a la misa dominical del día de San Jerónimo y al salir sintió los dolores de parto en la calle. Solicitó auxilio a las monjas del convento de San Agustín, donde nació José María, en el pórtico del convento. El 4 de octubre de ese año fue bautizado en la Catedral de Valladolid con el nombre de José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. Morelos estudió en la escuela de su abuelo, el maestro José Antonio Pavón. El padre de Morelos, Manuel, era carpintero y tras una discusión con su madre se marchó de la casa familiar con su hijo Nicolás, por lo que la familia pasó graves apuros económicos. José María entró a trabajar en la hacienda Tahuejo de su tío paterno, Felipe Morelos Ortuño, ubicado en el actual municipio de Parácuaro, Michoacán, a los 14 años. Trabajó como atajador, arriero y vaquero. Después fue encargado de algunas responsabilidades oficinescas como ayudante, aprendiz de escribano y como responsable. Se instruyó en agricultura y ganadería. Dentro de sus labores de arriero, Morelos viajó en 8 ocasiones a la Ciudad de México durante los 11 años que duró en el campo. Su padre regresó a casa a principios de 1784. En 1789 y tras 10 años de labores en el campo, Morelos regresó a Valladolid, pues su padre había muerto, sus hermanos se habían casado y su madre vivía sola. Ella deseaba que José María hiciera una carrera eclesiástica para acceder a una capellanía dejada por su bisabuelo materno. Morelos ingresó en el colegio de San Nicolás. Allí conoció a Miguel Hidalgo y Costilla, entonces rector del colegio, y con el que coincidió durante 2 años. El 28 de abril de 1795 recibió el título de bachiller de artes en la Ciudad de México. Después solicitó que se le concediera la tonsura clerical, las 4 órdenes menores y el subdiaconato. En abril de 1796 aceptó una oferta del cura de Uruapan para enseñar gramática y retórica a los niños del lugar. El 20 de diciembre de 1797, a los 32 años de edad, fue ordenado sacerdote, recibiendo las licencias para celebrar misa, oír confesiones y predicar en Uruapan y en los curatos vecinos. Inició así una larga carrera eclesiástica y ejerció de cura párroco en varias localidades. En marzo de 1799 se le transfirió a la parroquia de Carácuaro, muy pobre y muy poblada. Una década administró la parroquia y vivió de las aportaciones de sus feligreses que se resistían al pago de los impuestos eclesiales. En ese periodo mejoró el negocio de ganado que inició en la época de arriero, administró la herencia de su madre, transfirió a su hermana a la casa familiar, actualmente Casa de Morelos, en la ciudad de Morelia, y en 1807 compró en Valladolid una casa a la que añadió un piso en 1809. El 20 de octubre, camino a México, Hidalgo y los insurgentes llegaron al pueblo de Charo a las afueras de Valladolid, donde Hidalgo ordenó a la tropa que se detuviera para descansar unas horas. Morelos, enterado de la situación, salió en la madrugada a Charo. Morelos alcanzó a Hidalgo, pero este ya no podía detenerse, así que invitó a Morelos que lo acompañara en la siguiente jornada para platicar. Morelos ofreció a Hidalgo marchar con él hasta México. El jefe insurgente le asignó la misión de levantar tropas en el sur del país y capturar el puerto de Acapulco, un lugar estratégico porque ahí llegaba la nao de China proveniente de Filipinas, en aquel entonces dominio español. Morelos deseaba ser capellán del ejército insurgente, pero Hidalgo le otorgó el título militar de general de los ejércitos americanos para la conquista y nuevo gobierno de las provincias del sur, con autoridad bastante. Hidalgo ordenó a las tropas proseguir la marcha y a Morelos regresar a Carácuaro. Nunca más volvieron a ver. Tras el encuentro, Morelos regresó a Carácuaro para renunciar al curato y reclutar a cuantos pudiera para emprender la marcha hacia el sur. El gobernador del obispado, Mariano de Landa y Escandón, le concedió licencia para abandonar el curato el 25 de octubre. En su parroquia logró reunir a 25 hombres armados con lanzas y escopetas. Les explicó sus motivos para abandonar el curato y citó el itinerario para pueblos para párrocos de indios, libro hecho por los jesuitas en el que se afirma que los clérigos pueden tomar las armas lícitamente cuando hay alguna grave necesidad en utilidad grande de la República. De ahí se dirigió a Zacatula, atravesando la ribera del río Balsas, en la Tierra Caliente rumbo a la costa. Llegó a Huetamo, donde su tropa aumentó a 350. Ahí escribió a un amigo sacerdote: veo de sumo interés escoger la fuerza, aunque debo atacar al enemigo, más bien que llevar un mundo de gente sin armas ni disciplina. Cierto que pueblos enteros me siguen a la lucha por la independencia, pero les impido diciendo que es más poderosa su ayuda labrando la tierra para darnos el pan
van a los que luchamos. A principios de noviembre, las tropas de Morelos bordearon la costa y llegaron a Zihuatanejo, donde consiguieron que muchos de los pobladores, principalmente campesinos pobres, se incorporaran al movimiento. En Petatlán reclutó a muchas más personas para su ejército. Con aproximadamente 2000 hombres, Morelos decidió tomar Tecpan, una pequeña población en la costa grande del actual estado de Guerrero, donde hicieron huir a la guarnición del ejército realista. Ahí se le unieron Hermenegildo y Pablo Galeana, que contaban con un cañón conocido como el Niño, que se usaba en la fiesta del pueblo. Después de la toma de Tecpan, Morelos marchó a San Jerónimo, lugar en el que entró sin resistencia, y luego se trasladó a la población de Coyuca de Benítez. Su objetivo era aproximarse lo más posible a Acapulco y dejarla rodeada por tierra. En enero de 1811, Morelos ordenó a una parte del ejército tomar el Cerro del Veladero, un monte que domina la entrada a Acapulco. Mientras que una parte del cerro quedó en posesión del ejército insurgente, el resto del cerro aún era retenido por los españoles, comandados por el capitán Francisco París, que había sido comisionado por el virrey Venegas para defender el puerto. Tras derrotar al ejército realista, Morelos estableció su campamento en la localidad de Paso Real de la Sabana, cercano al fuerte de San Diego, un edificio construido para evitar los ataques de los piratas y que estaba bien artillado y preparado para defender al puerto del ataque insurgente. El teniente de artillería José Gabó ofreció a Morelos entregarle la plaza de Acapulco sin resistencia. Se pactó la entrega del fuerte el 8 de febrero de 1811. Ese día, los insurgentes estuvieron frente al fuerte de San Diego, pero Gabó traicionó a Morelos, dejando a los insurgentes entre varios fuegos. Morelos ordenó de inmediato la retirada, que fue organizada por los Galeana. El campamento insurgente se salvó de ser tomado por los realistas gracias a la intervención del capitán Julián Ávila, mientras que el resto del ejército, al mando de Morelos, emprendió la retirada a Tecpan. París redactó un parte a Venegas donde le explicaba la situación. El mensaje fue interceptado por los insurgentes y en él se decía: estas gentes de la jurisdicción de Acapulco están tan entusiasmadas por Morelos que al mismo tiempo que a él nada le falta, no se presenta en nuestro campamento una mujer a vender tortillas. Dicen los naturales que el cura es muy determinado, que cuando se le antoja, monta en su mula y con 40 hombres se va a registrar su avanzada, que espera allí a cuantos le quieren ir a cometer. Morelos decidió elevar el pueblo a la categoría de provincia, con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan. El 17 de noviembre de 1810, en la localidad del Aguacatillo, Morelos proclamó varios decretos para organizar lo más pronto posible un gobierno. Entre las medidas dictadas por Morelos se encontraban: cuidar los bienes de la iglesia, evitar el ataque con fuerzas inferiores al enemigo, castigar cualquier intento de guerra de casas y los pecados públicos, observar el escalafón militar por mérito, obrar en armonía consultando en casos difíciles, reiterar la medida dictada por Hidalgo en Guadalajara de establecer un nuevo gobierno en manos de los americanos, es decir, todos los nacidos en la Nueva España, suprimir el tributo, la esclavitud, las cajas de comunidad, las deudas a peninsulares y el monopolio de la pólvora. Morelos recibió el apoyo de la familia Bravo, compuesta por Leonardo y sus hermanos Máximo, Víctor y Miguel, y el hijo de Leonardo, Nicolás Bravo. Eran originarios de la hacienda de Chichicualco. A ellos se les unió Vicente Guerrero, un arriero originario de Tixla, y el estudiante de Derecho nacido en Durango, Miguel Fernández Félix, quien más tarde adoptaría el nombre de Guadalupe Victoria y sería el primer presidente de México. El 13 de julio de 1811, en Tixla, Morelos dictó el decreto que decía: a partir de hoy se entregarán las tierras a los pueblos para cultivo, sin que puedan arrendarse, pues su goce ha de ser de los naturales en sus respectivos pueblos. Mientras tanto, Hidalgo había llegado hasta las puertas de la Ciudad de México, triunfó en la batalla del Monte de las Cruces, pero por motivos hasta ahora desconocidos, retrocedió. Después, Félix María Calleja lo derrotó en la batalla de San Jerónimo Aculco. Fue capturado y enjuiciado y finalmente ejecutado el 30 de julio de 1811. Morelos recibió una invitación de Ignacio López Rayón para organizar un consejo de dirección insurgente para elegir a los miembros de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, que gobernaría el país en ausencia de Fernando VII. Morelos aceptó la invitación, pero como sus actividades militares le impedían estar presente, nombró como su delegado a Sixto Verduzco, un antiguo compañero suyo de estudio. Rayón quedó como líder de la insurgencia tras la muerte de Hidalgo, pues había sido su secretario y ministro en Guadalajara. El 21 de agosto fue elegida la Suprema Junta Nacional Gubernativa. Los primeros actos de la Junta consistieron en designar a Zitácuaro, actual municipio de Michoacán, como capital de la insurgencia. Poco después, ante el ataque realista, la Junta se trasladó a Sultepec. Rayón ordenó la publicación de dos periódicos insurgentes, el Ilustrador Nacional y el Ilustrador Americano, ambos dirigidos por José María Cos. En abril de 1812, la Junta redactó los elementos de una constitución donde se estableció que el pueblo es el único soberano y se consagraron los poderes de la Junta, la libertad de expresión, la libertad de prensa
vida y el derecho al trabajo. Morelos entró en Chilapa, que por entonces era la población más próspera de la región. Entre agosto y noviembre estableció su centro de operaciones ahí. Reforzó su relación con los indígenas con un decreto del 4 de septiembre que establecía que a todo el mundo le es lícita la apelación. No hay motivo para denegársela a los naturales de este reino. Los indios no deben pagar diezmos ni primicias de los frutos propios de este reino. Su relación con la Junta Nacional de Zitácuaro fue siempre respetuosa. Verduzco le escribió: todos rinden a vuestra excelencia las debidas gracias por el honor con los que los trato. Hubo un intento de sedición por impulsar el asesinato masivo de negros hacia blancos. Ordenó a las tropas ir a la costa, calmar a los sublevados con la frase: sería el hierro mayor que podrían cometer los hombres. Los cabecillas fueron llevados a Chilapa, donde se les ejecutó. Morelos tomó Tlapa, la localidad de la montaña, Izúcar, Cuautla y Chautla, al tiempo que Hermenegildo Galeana entró a Tazo. En Izúcar, Morelos estuvo a punto de ser capturado por las fuerzas realistas y escribió a Galeana: resistí yo solo con 30 hombres que escogí para irme a pasear a Izúcar, de los que dejé 20 en la plaza, y con 10 fusileros y unos cuantos vaqueros salí a cortarles la retirada. En Izúcar, Morelos recibió el 12 de diciembre a Mariano Matamoros, un sacerdote de Tlaxcala que veía con buenos ojos el movimiento insurgente y que quería unirse a su ejército. Morelos lo aceptó de muy buena gana, diciéndole que le recordaba a él mismo en su visita con Hidalgo, dándole el cargo de coronel. Con el tiempo, Matamoros sería nombrado mariscal de campo y Morelos lo llegó a considerar su mano derecha, hasta que Matamoros fue capturado y fusilado. También recibió un antiguo sirviente de la Junta Nacional, José Manuel de Herrera, quien fue nombrado embajador en los Estados Unidos de América en 1803. El 2 de enero de 1812, Félix María Calleja triunfó en la batalla de Zitácuaro, población en la que se encontraba sentada la Junta Nacional, y varios de sus documentos se perdieron, pues la Junta, puesta en fuga por las tropas realistas, no tuvo tiempo de rescatar los archivos. Desde Toluca, nueva sede de la Junta, Rayón escribió a Morelos pidiéndole ayuda para salvar al organismo. A pesar de hallarse convaleciente por haber sufrido tuberculosis, Morelos salió a proteger a la Junta, que ahora estaba instalada en Tenancingo, y ahí derrotó a las tropas españolas comandadas por Rosendo Porter. Marchó a Cuernavaca para reorganizar a su ejército y estableció su centro de operaciones en el pueblo de Cuautla, donde planeó la toma de la Ciudad de México o Puebla. El virrey Venegas, preocupado ante la posibilidad de un ataque insurgente a la capital, comisionó a Calleja para hacer frente a Morelos. Calleja estaba convencido de que las huestes de Morelos, mal preparadas militarmente y peor armadas, no podrían resistir su ataque. Su ejército estaba compuesto por batallones novohispanos y españoles, los de Asturias y Lovera, recién llegados de la península, los de la Corona, Guanajuato, patriotas de San Luis y Columna de Granadero, y los escuadrones de lanceros de México, San Carlos, Zamora, España, Tulancingo, Armijo y Morán. Sumaban un total de 7,000 hombres. Calleja se lanzó al ataque de Cuautla y en el primer enfrentamiento, con varias bajas, los insurgentes lograron repeler al ejército español. Morelos dijo a sus tropas: nosotros hemos jurado sacrificar nuestras vidas y haciendas en defensa de nuestra religión santa y de nuestra patria. Ya no hay España, porque el francés se ha apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII, porque o él se quiso ir a su casa de Borbón en Francia, y entonces no estamos obligados a reconocerlo como rey, o lo llevaron a la fuerza, y entonces ya no existe. Parte de los defensores de Cuautla eran negros y mulatos. Disponían de machetes, fusiles y de 16 cañones de varios calibres, incluyendo a El Niño. Morelos encomendó el punto más expuesto, el de la plaza y el convento de San Diego, a Hermenegildo Galeana, mientras que Leonardo Bravo se hacía cargo de Santo Domingo. El sur de la ciudad era cuidado por Mariano Matamoros y Víctor Bravo en la hacienda de Buenavista. El primer golpe sobre San Diego fue rechazado, pero una columna compuesta por los batallones de Guanajuato y el de patriotas de San Luis derribaron los muros de las casas, logró avanzar y casi conquistar la plaza. Hermenegildo Galeana reorganizó a sus hombres y recuperó las posiciones. El resultado sorprendió a Calleja. El número de heridos, prisioneros y muertos lo determinó a poner sitio a Cuautla en lugar de intentar tomar. Lo que detuvo el ataque de los hombres de Calleja fue un niño de unos 12 años que había permanecido en su puesto y, teniendo enfrente a los dragones realistas, prendió fuego a un cañón abatiéndolo. La primera mención que tenemos de este episodio se la debemos a Carlos María de Bustamante en su cuadro histórico. Felipe Benicio Montero, un antiguo insurgente de las filas de Morelos, escribió Historia del sitio de Cuautla y también lo menciona, así como Luis González
González Obregón, Demetrio Mejía y Guillermo Prieto en El Romancero Nacional. El niño artillero tal vez no existió, pero la figura construida representa a los cientos de niños que sabemos militaron en las fuerzas insurgentes. Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala, Niceto de Zamacois no lo mencionan, ni Julio Zárate en el volumen que le correspondió escribir en México a través de los siglos. Ese niño se llamaba Narciso Mendoza y es conocido como el niño artillero. Morelos le entregó un premio de 2 reales por su acción. El hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, comandaba un escuadrón de niños soldados. La noche del 2 de mayo, los insurgentes tomaron la decisión de romper el cerco. A las 2:30 de la mañana del 2 de mayo de 1812, tras 63 días de sitio, Morelos y el ejército insurgente abandonaron Cuautla. Los realistas fueron alertados por un espía de la salida insurgente, pero la noticia llegó tarde y no pudieron evitar el rompimiento del sitio. Tras unos breves intentos de resistencia, los insurgentes pudieron dejar Cuautla. Al día siguiente, Calleja ordenó el saqueo y asesinato de los habitantes de Cuautla, y unos días más tarde regresó a la Ciudad de México, donde el virrey Venegas lo recibió en audiencia privada, haciéndole en el acto el ofrecimiento de la Comandancia General de la Ciudad de México, y Calleja aceptó. Después de la acción militar de Cuautla, Morelos se trasladó a la Sierra Central de México, donde se encuentra el eje volcánico transversal, y tomó Izúcar, Hueyapan, Titela y Chiautla, donde Morelos reorganizó sus tropas, pues estaba decidido a marchar hacia el sur del virreinato. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.